Cuando uno de los hombres más ricos del mundo compra secretamente una mansión de lujo para su padre, parece un simple gesto de reconciliación. Pero cuando Elon Musk recibe el regalo de su hijo multimillonario, toma una decisión que sorprende a todos, incluso a Elon. La historia comienza en un jet privado, volando a gran altura sobre el océano Atlántico, donde Elon Musk revisa fotos de una hermosa casa en la exclusiva Hout Bay de Ciudad del Cabo. Elon se reclinó en su asiento de 1970 por cuero mientras su jet privado volaba alto sobre el océano. Por la ventana, las nubes pasaban flotando como islas en un mar azul. Pero Elon no miraba el paisaje. Sus ojos estaban fijos en su tableta, donde las imágenes de una hermosa casa llenaban la pantalla. La casa no era para él, era para su padre. Elon Musk. Elon deslizó el dedo por la pantalla una vez más. La casa estaba en una colina en Hout Bay, una de las zonas más bellas cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Tenía enormes ventanales con vistas al océano, 5 habitaciones, una piscina que parecía colgar al borde de un acantilado y jardines llenos de plantas autóctonas. El precio, 45 millones de rands, unos 2,5 millones de dólares. Para la mayoría de las personas eso sería una fortuna. Para Elon, el segundo hombre más rico del mundo, era como un gasto de bolsillo. ¿Otro café, señor Musk?, preguntó una peasant azafata. Elon asintió sin levantar la vista. Gracias, Jenna. Cuando ella se fue, cerró la aplicación de bienes raíces y abrió su correo electrónico. Leyó el mensaje de su agente secreto en Ciudad del Cabo una vez más. Todo está arreglado. Como solicitaste, la compra se hará a través de Starshine Holdings sin conexión a tu nombre. El vendedor ha aceptado tu oferta. La casa estará lista para la entrega en 2 semanas. Elon dejó escapar una pequeña sonrisa. Nadie sabía sobre este plan. Ni su asistente, ni sus amigos, ni sus hermanos, Kimmel y Tuska. Especialmente Noé, la prensa. Si se enteraban de que Elon Musk compraba una casa de lujo para su padre, el hombre que había criticado públicamente en entrevistas estarían en su salsa. La relación con su padre era complicada. Y eso es decirlo de manera suave. Después de que sus padres se divorciaron cuando él tenía 9 años, Elon vivió con Errol en Pretoria. Esos años lo formaron para bien y para mal. Errol había sido duro, a veces demasiado. Lo presionaba con fuerza, lo criticaba constantemente y rara vez mostraba afecto. Pero también le enseñó sobre ingeniería, le dejaba leer cualquier libro que quisiera y apoyaba sus primeros intereses por la informática. Ahora, con 53 años y un imperio de empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink y X, Elon seguía pensando en la aprobación de su padre. Era algo ridículo en realidad. Había cambiado el mundo varias veces. Estaba enviando cohetes al espacio y construyendo un futuro donde los humanos podrían vivir en Marte. ¿Qué más podía hacer para demostrar su valía? Sin embargo, aquí estaba, comprando secretamente una casa para su padre. El café llegó y Elon dio un sorbo. Estaba caliente y amargo, justo como le gustaba. Su teléfono vibró con un mensaje de su equipo de SpaceX sobre la última prueba de Starship, pero por una vez no respondió inmediatamente. En lugar de eso, volvió a mirar las fotos de la casa. La verdad era que Errol estaba envejeciendo. A sus 77 años, su salud no era la mejor. A pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, las duras palabras, las críticas públicas, los años de distancia, Elon no podía ignorar el hecho de que el tiempo se estaba agotando para cualquier tipo de reconciliación. No es que esperara un milagro. Errol era tan terco como él. Tal vez más. El viejo podría devolverle las llaves de la casa en la cara. Pero tal vez, solo tal vez, este gesto podría abrir una puerta que se había mantenido cerrada por demasiado. Tiempo. Elon terminó su café y cerró la tableta. En 12 horas aterrizaría en Austin, Texas, donde tendría reuniones continuas en la sede de Tesla. 3 semanas después haría un viaje sin anunciar a Sudáfrica. Su razón oficial sería para discutir asociaciones satelitales con el gobierno sudafricano. La verdadera razón sería entregar a su padre las llaves de una nueva casa. Sin prensa, sin declaraciones públicas. Solo un momento privado entre un padre y un hijo con una montaña de historia entre ellos. 2 semanas después, Elon estaba en una oficina diferente. Esta vez en su sede de Austin. Una videollamada segura. Lo conectó con Ari Khan, su agente en Ciudad del Cabo. La compra está completa, dijo Ari. La casa ahora pertenece a Starshine Holdings. Aquí están las llaves. Sostuvo un juego de llaves atado a un simple anillo de plata. ¿No hay problemas con la documentación?, preguntó Elon. Ninguno. Los vendedores quedaron encantados con la oferta. No hubo necesidad de negociar. Y no ha habido filtraciones a la prensa. Ninguna que yo sepa.
He manejado todo personalmente tal como pediste. Elon asintió. Bien, haz que la casa esté surtida con suministros básicos antes de que llegue. Nada lujoso, solo lo esencial. Por supuesto. ¿Y los muebles? Déjalos tal como están. Mi padre decidirá qué conservar o cambiar. Después de terminar la llamada, Elon caminó hasta la ventana de su oficina. El sol de Texas se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Su mente se desvió hacia los atardeceres en Sudáfrica, mirando el mismo sol hundirse en horizontes diferentes. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era su asistente. Señor Musk, los miembros de la Junta lo esperan en la sala de conferencias. Voy enseguida, respondió. Antes de dirigirse a la reunión, Elon envió un breve mensaje a su piloto. Confirma el viaje a Sudáfrica para el 15, sin anuncios. La respuesta llegó al instante. Confirmado, señor. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, Elon se preguntaba qué diría su padre cuando llegara de sorpresa con las llaves de una casa de 45 millones de rands. ¿Estaría agradecido? ¿Desconfiado? ¿Vería el gesto como una oferta de paz genuina o como su famoso hijo presumiendo su riqueza? Elon apartó esos pensamientos mientras entraba en la sala llena de ejecutivos de Tesla. La casa ya estaba comprada. El plan estaba en 1900 marcha. En solo 9 días se encontraría cara a cara con su padre y diría las palabras que había ensayado en su mente. Te compré una casa, papá. Lo que sucediera después de eso dependería de Errol. Mientras comenzaba la reunión, Elon se centró en los números de producción de baterías y los plazos para las nuevas fábricas. Pero en el fondo de su mente, un reloj seguía marcando el tiempo, contando los días para un momento que podría no cambiar nada, o podría cambiarlo todo entre él y el complicado hombre que lo había criado. Lo único que sabía con certeza era que la casa ahora era de Errol Musk. Lo que su padre haría con ella aún estaba por verse. Durante el largo vuelo a Ciudad del Cabo, una semana después, los recuerdos inundaron la mente de Elon. Cerró los ojos y de repente volvió a tener 12 años, parado en el taller de su padre en Pretoria. Lo has hecho todo mal, dijo Errol, señalando la pequeña placa de circuito que Elon había pasado horas soldando. Desármala y empieza de nuevo. El joven Elon parpadeó para evitar las lágrimas. Pero papá, seguí el diagrama exactamente. Entonces leíste mal el diagrama, respondió Errol sin simpatía. Los ingenieros no cometen errores, lo hacen bien a la primera. El recuerdo aún lo hería. Elon abrió los ojos y miró por la ventana de su jet privado. El océano Atlántico se extendía abajo, vasto y azul. Había pasado su vida demostrando que su padre estaba equivocado. Los ingenieros sí cometen errores. La clave estaba en aprender de ellos y volver a intentarlo. Sus primeros cohetes habían explotado. Los primeros modelos de Tesla tenían fallos, pero él nunca se rindió. Otro recuerdo apareció. Tenía 17 años empacando sus maletas para dejar Sudáfrica e ir a Canadá. Volverás, dijo Errol, apoyado en el marco de la puerta de la habitación de Elon. Esta idea tuya no funcionará. Pero había funcionado. Elon había escapado de Sudáfrica justo antes de que lo obligaran a unirse al ejército bajo el gobierno del apartheid. Había construido una nueva vida en Canadá y luego en Estados Unidos. Había comenzado Zip2, luego PayPal, luego Tesla y SpaceX, y más empresas de las que la mayoría de la gente podría nombrar. Y aún una parte de él deseaba que su padre dijera, me equivoqué, lo hiciste. El teléfono de Elon vibró, lo sacando de sus pensamientos. Era un mensaje de su hermano, Kimball. Buena suerte con la reunión en Sudáfrica. Llámame después. Kimball sabía sobre la razón oficial de su viaje. Reuniones con la Agencia Espacial Sudafricana para el lanzamiento de satélites. Pero ni Kimball sabía sobre la casa. Nadie lo sabía. La azafata apareció. Vamos a aterrizar en Ciudad del Cabo en unos 30 minutos, señor Musk. Elon asintió. Gracias. Intentó concentrarse en su tableta, revisando las notas para sus reuniones oficiales. Pero su mente seguía viajando al último momento en que él y su padre hablaron cara a cara. Había sido en una reunión familiar hace 3 años. La conversación comenzó de manera agradable, pero rápidamente se volvió amarga cuando Errol mencionó una entrevista que Elon había dado. Le dijiste al reportero que yo era un terrible padre, dijo Errol, su voz baja pero llena de ira. ¿Es eso lo que realmente piensas después de todo lo que hice por ti? Yo dije que eras duro, respondió Elon. Lo cual es cierto. Te hice fuerte, replicó Errol. El mundo no es amable con las personas blandas.
La discusión había escalado desde allí, con viejas heridas y resentimientos saliendo a flote. Se habían separado sin resolver nada. Más tarde, Errol dio sus propias entrevistas criticando la crianza de los hijos de Elon, cuestionando sus decisiones empresariales, sugiriendo que su éxito había sido tanto suerte como habilidad. La crítica pública a través de los medios había sido su principal forma de comunicación. Una situación triste para un padre y un hijo. La hermana de Elon, Tuska, había intentado ser la pacificadora durante los años. Él está orgulloso de ti, había insistido después de un intercambio particularmente amargo. Simplemente no sabe cómo mostrarlo. Tal vez tenía razón, o tal vez su relación ya estaba más allá de toda reparación. Esta casa, este gesto, respondería esa pregunta de una vez por todas. El avión comenzó a descender hacia el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo. A través de la ventana, Elon podía ver la Table Mountain, majestuosa y con la cima plana, dominando la ciudad donde pasó parte de su infancia. Sudáfrica era un lugar complicado para él, lleno tanto de buenos como de dolorosos recuerdos. Después de aterrizar, Elon fue llevado rápidamente a través de una salida privada para evitar a la prensa. Su equipo de seguridad local lo recibió con un SUV negro común y corriente. Nada de Tesla, eso atraerá demasiada atención. Llévame primero al hotel del puerto, le dijo al conductor. Necesito refrescarme antes de mi primera cita. Su primera cita no estaba en ningún programa oficial. Era con su padre en un pequeño restaurante de Belleville donde solían comer cuando Elon era un niño. Errol no sabía que Elon venía. Pensaba que iba a encontrarse con un viejo amigo para almorzar. Un amigo que en realidad estaba en la nómina de Elon y había recibido instrucciones de hacer la invitación. En su habitación de hotel, Elon se dio una ducha y se cambió a ropa casual, unos jeans y una camiseta negra simple. Metió las llaves de la casa en su bolsillo junto con los papeles de propiedad. Luego se miró al espejo. A los 53 años, su rostro mostraba señales de su vida intensa. Líneas alrededor de los ojos. Una cierta fatiga en su expresión. ¿Qué vería su padre cuando lo mirara? ¿El niño que dejó Sudáfrica con grandes sueños? ¿El multimillonario que había transformado múltiples industrias? ¿O simplemente el hijo que nunca había cumplido con las expectativas imposibles? No importaba. Elon decidió que esta visita no se trataba de buscar aprobación. Se trataba de hacer las paces mientras aún había tiempo. Salió del hotel y se metió nuevamente en el SUV que lo esperaba. ¿Listo, señor?, preguntó el conductor. Elon asintió. Vivaldi's Restaurant en Belleville. Y por favor, nada de acelerar. No tengo prisa por llegar. Pero eso no era completamente cierto. Después de 36 años de una relación problemática, con su padre, Elon finalmente se apresuraba hacia algo que nunca pensó posible, la reconciliación. El restaurante Vivaldi's no había cambiado mucho desde que Elon era un niño. Las mismas manteles de cuadros rojos cubrían las mesas. Las mismas fotos de paisajes italianos colgaban en las paredes. Incluso el olor era el mismo. Ajo, salsa de tomate y pan recién horneado. Elon llegó 15 minutos antes. Un camarero lo condujo a una mesa tranquila, alejada de las ventanas. Pidió un agua con gas y esperó, su corazón latiendo más rápido que antes de un lanzamiento de cohetes o un anuncio de Tesla. A las 2 en punto, Errol Musk entró por la puerta. A sus 77 años se movía más lentamente de lo que Elon recordaba, pero aún se mantenía erguido y alto. Su cabello blanco estaba bien peinado y llevaba una camisa azul planchada y pantalones caqui. Miró alrededor, claramente esperando a otra persona. El camarero señaló hacia la mesa de Elon. Las cejas de Errol se levantaron con sorpresa. Dudó por un momento y luego caminó hacia la mesa. «Elon», dijo, con voz entre confundida y sospechosa. «¿Qué haces aquí?» «Hola, papá», respondió Elon levantándose. «Por favor, siéntate». Errol se sentó sin quitarle los ojos de encima a su hijo. Se suponía que iba a encontrarme con James para almorzar. «James trabaja para mí», explicó Elon. «Le pedí que organizara esto porque quería verte». «Podrías haberme llamado», dijo Errol frunciendo el ceño. «¿Habrías aceptado verme?» Errol no respondió de inmediato. «Quizás no», admitió finalmente. «La última vez no nos despedimos en los mejores términos». El camarero apareció con los menús. Ambos hombres pidieron sin realmente mirar las opciones. Espaguetis para Errol, una ensalada pequeña para Elon. «Entonces», dijo Errol cuando estuvieron nuevamente a solas, «¿estás en Ciudad del Cabo por negocios?» «En parte», respondió Elon. «Tengo reuniones con la Agencia Espacial Sudafricana mañana». «¿Más satélites?» Elon asintió.
Estamos discutiendo asociaciones para lanzamientos. Cayeron en un incómodo silencio. Elon tomó un sorbo de su agua, intentando encontrar las palabras adecuadas. Había ensayado este momento docenas de veces durante el vuelo, pero ahora todos sus discursos preparados parecían insuficientes. «Te ves bien», finalmente dijo Elon. «Para un viejo, quieres decir», respondió Errol, pero había un atisbo de diversión en sus ojos. «Para cualquiera», dijo Elon. «¿Cómo está tu salud?» «Días buenos y días malos». Errol se encogió de hombros. «Nada serio por ahora». La comida llegó. Elon observó cómo su padre enrollaba el espagueti alrededor de su tenedor con los mismos movimientos precisos que recordaba de su niñez. «Cenas». «Papá», comenzó Elon. «No solo vine aquí para ver cómo estás o hablar de satélites», continuó. Errol levantó la vista esperando. «Vine a darte algo». Elon metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa entre ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Errol sin tocarlo. «Ábrelo», dijo Elon simplemente. Con dedos cuidadosos, Errol abrió el sobre y sacó los papeles dentro. Leyó lentamente, su expresión cambiando de confusión a incredulidad. «Esto es una escritura», dijo, «de una propiedad en H-Bay». «Sí», confirmó Elon. «Te compré una casa, papá». Errol lo miró fijamente. «¿Por qué?». Era una pregunta simple, pero la respuesta no lo era. ¿Cómo podría Elon explicar las emociones enredadas que lo habían llevado hasta este momento? La necesidad persistente de aprobación, la esperanza de redención, el deseo de hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. «Porque puedo», dijo finalmente. «Porque a pesar de todo eres mi padre. Y porque tal vez es hora de que ambos intentemos algo diferente». Errol miró nuevamente los papeles, leyendo los detalles. «Esta propiedad debe haber costado». «El costo no importa», interrumpió Elon. «Lo que importa es si la aceptarás». El restaurante a su alrededor se había llenado de ruido, con el cláter de los platos y el murmullo de las conversaciones. Pero en su mesa, el tiempo parecía suspendido mientras Errol consideraba el inesperado regalo de su hijo. «Tengo una casa perfectamente buena en Pretoria», dijo finalmente. «Esta es mejor», respondió Elon. «Tiene vista al océano. Siempre dijiste que querías retirarte cerca del mar». Las cejas de Errol se levantaron ligeramente. «¿Lo recordaste?» «Recuerdo muchas cosas». Errol dobló cuidadosamente los papeles y los metió nuevamente en el sobre. «Me gustaría verla», dijo, lo que no era exactamente una aceptación, pero tampoco un rechazo. El alivio invadió a Elon. Esto era más de lo que había esperado. «Tengo un coche esperando afuera. Podemos ir ahora si has terminado de comer». 20 minutos después estaban conduciendo por las sinuosas carreteras de Hood Bay. El SUV subía cada vez más alto hasta llegar a un camino privado protegido por una elegante puerta de seguridad. Elon marcó un código y la puerta se abrió. La casa se veía aún más impresionante en persona que en las fotos. Moderna y elegante, parecía integrarse en la colina rocosa mientras destacaba como una obra maestra de la arquitectura. Las ventanas de piso a techo reflejaban el cielo azul y la vegetación más verde. Errol no dijo nada mientras aparcaban. Su rostro era inescrutable mientras salía del coche y se quedaba mirando la casa. Elon caminó hacia él. «Las llaves están en el sobre también». Lentamente, Errol sacó un juego de llaves de un anillo plateado. Las giró en su mano. Luego caminó hacia la puerta principal. Adentro, la casa era aún más espectacular. La entrada daba a una sala de estar vasta con vistas al océano Atlántico que se extendían hasta el horizonte. Los muebles eran elegantes, pero cómodos. Sofás de cuero, mesas de vidrio, obras de arte originales en las paredes. «Viene completamente amueblada», explicó Elon mientras caminaban por las habitaciones. «Pero puedes cambiar lo que no te guste». Recorrieron toda la casa, 5 dormitorios, 6 baños, una cocina de chef, una oficina en casa, un gimnasio y múltiples terrazas. La suite principal tenía su propio jardín privado. El sótano contenía una bodega de vinos y un cine en casa. Finalmente se quedaron en la terraza principal con vistas a la piscina infinita y al océano más allá. El sol de la tarde proyectaba una luz dorada sobre todo. «Es una casa impresionante», dijo finalmente Errol, rompiendo su largo silencio. «Es tu casa», respondió Elon. «Si la quieres». Errol se volvió para mirar a su hijo. Por un momento los años, las discusiones y las críticas públicas parecieron desvanecerse y simplemente eran un padre y un hijo de pie juntos. «Gracias», dijo Errol.
Y esas dos simples palabras llevaban más peso que cualquier discurso. Elon asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. «No te voy a preguntar por qué otra vez», continuó Errol, «pero sí te voy a preguntar qué quieres». «A cambio, nada», dijo Elon. Luego reconsideró. «De hecho, solo una cosa. Haz buen uso de ella». Antes de que Errol pudiera preguntar qué significaba eso, el teléfono de Elon vibró. Miró la pantalla y suspiró. «Tengo que regresar al hotel. Hay una videollamada que no puedo perder». «Claro», dijo Errol. «Eres un hombre ocupado. Yo vuelo de regreso esta noche». Elon añadió. «Mis reuniones de mañana fueron reprogramadas». Errol se sintió decepcionado por esta noticia. No lo mostró. Simplemente asintió. «Buen viaje entonces». Cuando Elon se giró para irse, Errol lo llamó. «Elon, haré buen uso de ella, sea lo que eso signifique». Elon sonrió ligeramente. «Lo sé, papá». En el coche que lo llevaba de regreso a Ciudad del Cabo, Elon se sintió de alguna manera más ligero. No tenía idea de lo que realmente haría su padre con la casa, pero por primera vez en décadas habían compartido un momento de verdadera conexión sin que la ira o el resentimiento nublaran. Todo era un comienzo, tal vez pequeño, pero real de todos modos. Errol Musk se quedó solo en la enorme sala de estar de su nueva casa, mirando las luces de los botes pesqueros parpadear en las oscuras aguas del Atlántico. El sol se había puesto hacía horas, pero no se había molestado en encender ninguna luz. Simplemente se quedó en la oscuridad pensando que su hijo, su brillante y difícil hijo que cambiaba el mundo, le había dado un palacio tal cual. Sin condiciones, había dicho. Solo esa solicitud críptica. Haz buen uso de ella. ¿Qué significaba eso? Vivir en ella, venderla y donar el dinero, convertirla en un museo dedicado a la familia Musk. Errol se rió ante ese último pensamiento, como si el mundo necesitara otro santuario dedicado a Elon. Deambuló por la casa oscura, sus pasos resonando en los pisos de mármol, 5 dormitorios, 6 baños, una cocina más grande que su primer apartamento. ¿Qué se supone que debía hacer un hombre viejo con tanto espacio? En el dormitorio principal, Errol finalmente encendió una luz y se miró en el espejo. La edad lo había cambiado. Su cabello había pasado de rubio arena a blanco puro. Líneas cruzaban su rostro como caminos en un mapa, pero sus ojos eran los mismos ojos que le había transmitido a Elon. «¿A qué estás jugando, hijo?», le preguntó a su reflejo. Errol nunca fue bueno aceptando regalos. Siempre había sido el proveedor, el protector, el que tenía las respuestas. Aceptar esta casa de parte de Elon le parecía de alguna manera admitir la derrota, como reconocer que su hijo lo había superado en todos los aspectos que realmente importaban, lo cual era cierto. Claro, Elon lo había superado hacía años. Errol se sentó en el borde de la vasta cama y sacó su teléfono. Abrió un navegador y buscó Elon Musk Net Worth. El número que apareció lo hizo sacudir la cabeza, incrédulo. Su hijo podría comprar 1000 casas como esa sin notar que el dinero se había ido. Luego buscó Errol Musk. Los resultados fueron menos halagadores. La mayoría de las menciones de él aparecían en artículos sobre Elon, describiéndolo como el padre distanciado o criticado por su hijo por ser un ser humano terrible. También estaban las entrevistas que él mismo había dado, donde su amargura había salido a la luz. Errol cerró el navegador, de repente cansado de todo eso. El tira y afloja, las críticas públicas, los años de distancia. Tenía 77 años. ¿Cuántos años más le quedaban? 5 o 10 si tenía suerte. Quería pasarlos peleando con su hijo. Se recostó en la cama y miró el techo. «Haz buen uso de ella», había dicho Elon. Lentamente, una idea comenzó a formarse en la mente de Errol. No estaba completamente formada aún, solo el esbozo de algo. Algo que podría darle propósito a sus años restantes. Algo que incluso podría hacer una diferencia. A la mañana siguiente, Errol hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Danny Maurice, un arquitecto con el que había trabajado años atrás cuando aún estaba activo en proyectos de ingeniería. La segunda fue a Theo Nkosi, un contratista conocido por su excelente trabajo y discreción. Para la tarde, ambos hombres caminaban por la casa con Errol, escuchando cómo detallaba su visión. «¿Se puede hacer?», preguntó Errol cuando terminó de explicar. Danny y Tavo intercambiaron miradas. «Requerirá modificaciones importantes», dijo Danny con cautela. «¿El costo?» «No es un problema», interrumpió Errol. «¿Se puede hacer?» «Sí», asintió Tavo. «Con los permisos adecuados podríamos comenzar a trabajar la próxima semana». «Entonces consigamos esos permisos», dijo Errol. «Quiero empezar lo antes posible».
Después de que los hombres se fueron, Errol salió a la terraza y miró la vista, que ahora era suya. La bahía se extendía abajo, una pintoresca ciudad costera encajada entre montañas y mar. A lo lejos podía ver el puerto pesquero, donde los botes de colores se mecen en el agua. Su teléfono sonó. Era Tuska, la hermana de Elon. «Papá», dijo cuando contestó. «¿Es cierto? ¿Elon te compró una casa en Hout Bay?» La noticia había viajado rápido por toda la familia Musk. «Es cierto», confirmó Errol. «¿Y la aceptaste?» Tuska sonaba sorprendida. «Sí, pero le estoy haciendo algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?» Errol sonrió, aunque su hija no podía verlo. «Lo descubrirás pronto. Todos lo harán». En los días siguientes, los camiones comenzaron a llegar a la propiedad. Los trabajadores con cascos llevaban materiales de construcción y sacaban los muebles originales. Los vecinos notaron la actividad y empezaron a hablar. ¿Quién había comprado la casa de lujo? ¿Qué le estaban haciendo? Cuando descubrieron que el nuevo dueño era Errol Musk, el padre de Elon, los rumores se esparcieron aún más rápido. Algunos decían que Elon estaba construyendo una instalación secreta de SpaceX en Sudáfrica. Otros afirmaban que Errol estaba empezando una compañía rival de autos eléctricos para competir con su hijo. Ninguno de ellos adivinó la verdad. Una semana después de las renovaciones, Errol recibió otra llamada. Esta vez era de Kimball, el hermano de Elon. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Kimball sin preámbulos. «¿Un hola también, hijo?», respondió Errol secamente. «Elon te compra una casa magnífica y tú la estás destrozando. Se va a poner furioso». La voz de Errol se endureció. «La casa fue un regalo», dijo. «Puedo hacer lo que quiera con ella». «Sí, pero no hay peros. Kimball, estoy haciendo buen uso de ella», agregó, «tal como me pidió». Después de colgar, Errol caminó por el sitio de construcción que antes había sido una mansión perfecta. Las paredes caían. Otras nuevas subían. La piscina estaba siendo rediseñada. El paisajismo estaba cambiando. Se sentía más vivo que en años. Por primera vez desde que se retiró, tenía un proyecto digno de su mente ingeniera. Más que eso, tenía un propósito. Elon le había dado una casa, pero Errol estaba construyendo algo completamente diferente. Sophia Lamont bebía su cappuccino en el corner café de Hout Bay, con su cuaderno abierto frente a ella. Como periodista del Cape Times, había aprendido a seguir sus instintos. En ese momento, esos instintos gritaban que algo interesante estaba sucediendo en la casa de lujo de Sentinel Peak Road. Durante 2 semanas había observado cómo los camiones y los trabajadores iban y venían. Había tomado fotos desde lejos, cuidando de no cruzar la línea. Incluso había intentado hablar con algunos de los trabajadores durante sus descansos para almorzar, pero ellos fueron educados y herméticos. «No entiendo por qué te interesa tanto una simple renovación», le había dicho su editor ayer. Sofía había intentado explicarlo. La propiedad fue comprada a través de una empresa fantasma que he rastreado hasta uno de los proyectos más pequeños de Elon Musk. Luego su padre, Errol Musk, aparece de repente y comienza a hacer cambios masivos. Hay una historia aquí. Su editor se encogió de hombros. «Está bien, tienes una semana más. Luego necesito algo concreto o te mueves a cubrir la crisis de escasez de agua». Sofía marcó un nombre en su cuaderno. Tavo Enosi. Él era el contratista encargado de las renovaciones. Si lograba que hablara, podría finalmente entender lo que estaba pasando. Como si hubiera sido invocado por sus pensamientos, un hombre alto con una camisa azul impecable entró en el café. Sofía lo reconoció de inmediato por su investigación. Tavo Enosi, dueño de Cape Builders, la empresa de construcción encargada del misterioso proyecto. Sofía observó cómo él pedía en el mostrador. Luego hizo su movimiento. Se acercó con una sonrisa amistosa. «Señor Enosi, soy Sophia Lamont de Cape Times. Me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas sobre su trabajo en Sentinel Peak Road». La expresión de Tavo permaneció agradable, pero se volvió cautelosa. «Me temo que no puedo hablar de proyectos de clientes». «Entiendo», asintió Sofía, «pero la comunidad está muy curiosa». No todos los días Errol Musk se muda al vecindario y comienza una renovación importante. «El señor Musk valora su privacidad», respondió Tavo, tomando su café. «Como la mayoría de mis clientes». «Que tenga un buen día, señorita Lamont». Mientras él se alejaba, Sofía suspiró. Otro callejón sin salida. Regresó a su mesa y anotó en su cuaderno. Reservado, profesional, discreto, leal a su cliente. Fuera del café, el sol de la mañana brillaba sobre las aguas de H. Bay.
Los botes pesqueros llegaban al puerto con su captura matutina. Los turistas paseaban por el paseo marítimo tomando fotos. Solo otro hermoso día en uno de los barrios más pintorescos de Ciudad del Cabo, excepto por el misterio que se desarrollaba en la colina sobre la bahía. Sofía terminó su café y caminó hacia su pequeño coche. Era hora de intentar un enfoque diferente. Si los constructores no hablarían con ella, tal vez los vecinos lo harían. Al otro lado de la ciudad, en su lujosa suite de hotel, Elon Musk pasaba el rato revisando correos electrónicos en su teléfono. Había estado en Austin durante las últimas 3 semanas, concentrado en la nueva tecnología de baterías de Tesla. Su viaje a Sudáfrica y la casa que le había dado a su padre parecían casi un sueño. Ahora, Elon esperaba alguna respuesta de Errol, tal vez una llamada de agradecimiento o incluso una queja sobre algún aspecto de la casa, pero no había nada. Silencio total. La semana pasada le había preguntado a Kimball sobre ello, sabiendo que su hermano a veces hablaba con su padre. «Está ocupado con algo», dijo Kimball de manera vaga. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó Elon. No lo dijo. «¿Sabes cómo se pone cuando trabaja en algo secreto, concentrado?» Sí, Elon lo sabía. Era una característica que había heredado. Ahora, por curiosidad, Elon abrió un navegador en su teléfono y buscó noticias de Hout Bay. No apareció nada inusual. Probó con una búsqueda más específica. Errol Musk Bay. Esta vez encontró un pequeño artículo en un blog local de Ciudad del Cabo. Los locales informan actividad inusual en una propiedad de lujo recientemente comprada por Errol Musk, padre del multimillonario Elon Musk. Los equipos de construcción han estado trabajando horas extendidas y se ha observado la entrega de equipo especializado. Los representantes de la familia Musk se negaron a comentar sobre la naturaleza de las renovaciones. Elon frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo su padre? Consideró llamarlo directamente, pero se detuvo. La casa había sido un regalo sin condiciones. Errol era libre de hacer lo que quisiera con ella. Aún así, Elon no podía evitar sentirse curioso y un poco preocupado. Su padre siempre había tenido grandes ideas, pero no todas habían sido prácticas ni exitosas. Hizo una nota mental para pedirle a su equipo en Sudáfrica que mantuviera un ojo en la situación, sin interferir, solo para mantenerse informado. De vuelta en H-Bay, Sofía tenía mejor suerte con sus entrevistas a los vecinos. La señora Hicks, una mujer mayor que vivía 2 casas abajo de la propiedad de los Musk, había estado observando las renovaciones con interés. «Han traído todo tipo de equipo especial», le dijo Sofía mientras tomaban té en su jardín. El martes pasado trajeron lo que parecían ser mesas de laboratorio y equipo científico. «Es muy extraño para una casa privada». «¿Mesas de laboratorio?», repitió Sofía anotando en su cuaderno. «Sí, querida. Mi difunto esposo era profesor de química. Reconozco el mobiliario de laboratorio cuando lo veo». Los instintos de reportera de Sofía se agudizaron. Esto se ponía cada vez más interesante. «¿Ha conocido usted al señor Musk?». La señora Hicks asintió. Se presentó la semana pasada. Un caballero muy educado. No es para nada lo que esperaba después de leer los tabloides. ¿Mencionó algo sobre lo que está haciendo con la casa? No, pero hizo muchas preguntas sobre las escuelas locales. La señora Hicks bebió su té, particularmente sobre la Hout Bay International School y las escuelas del municipio en Imisamoyetu. Sofía anotó esto intrigada. ¿Por qué un hombre de 77 años sin hijos pequeños estaría interesado en las escuelas locales? Mientras salía de la casa de la señora Hicks, Sofía vio a Errol caminando por la calle. Se movía con agilidad para un hombre de su edad, llevando bolsas de compras de la tienda de herramientas local. Tomando un riesgo, Sofía se acercó. «Señor Musk, soy Sofía Lamont de Cape Times. Me preguntaba si tendría un momento para hablar sobre su nueva casa». Errol se detuvo, estudiándola con ojos agudos que inmediatamente le recordaron a su famoso hijo. «¿Eres tú la que ha estado haciendo preguntas por todo el vecindario?» Sofía sonrió tímidamente. «Solo estoy haciendo mi trabajo». Para su sorpresa, Errol sonrió. «Lo entiendo. Los periodistas han sido parte de mi vida durante décadas. ¿Estarías dispuesto a decirme qué estás creando allí arriba?» Sofía hizo un gesto hacia la casa en la colina. «Aún no», respondió Errol. «Pero cuando esté listo serás la primera en saberlo. Te lo prometo, señorita Lamont». «¿Puedes al menos darme una pista?» Errol pareció considerar esto. «Digamos que finalmente estoy poniendo mi formación en ingeniería a buen uso». «Ahora, si me disculpas», continuó subiendo por la carretera, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era cierta. No iba a dejar de investigar.
Lo que sea que Errol Musk estuviera construyendo en esa casa iba a ser su historia. Pasaron 3 meses. La construcción en la propiedad de Errol continuaba a buen ritmo. La alta cerca de Mina, seguridad y el paisajismo estratégico hacían imposible que los vecinos curiosos o los periodistas persistentes vieran lo que sucedía dentro. Los camiones de entrega iban y venían. Los trabajadores llegaban temprano y se iban tarde. La comunidad zumbaba con teorías, cada una más extravagante que la anterior. Está construyendo una plataforma de lanzamiento de cohetes como su hijo, afirmaba un local en el mercado de Haubei. Oí que es un laboratorio secreto para experimentos de Tesla, decía otro. Sophia Lamont mantenía notas sobre cada rumor, pero no estaba más cerca de la verdad que cuando empezó. Su editor la había reasignado hace tiempo a otras historias, pero ella continuaba observando la propiedad de los Musk en su tiempo libre. Luego, una brillante mañana de martes en octubre, los vehículos de construcción desaparecieron. La cerca temporal fue retirada. Los trabajadores se fueron por última vez. Apareció un nuevo cartel en la entrada de la propiedad, pero estaba cubierto con una tela esperando ser revelado. Sofía, que había pasado todos los días conduciendo cerca de la propiedad, casi choca su coche cuando vio los cambios. Aparcó al otro lado de la calle y se quedó mirando. Finalmente algo estaba pasando. Al día siguiente, una flota de pequeños autobuses blancos se detuvo en la propiedad. Sofía observó con asombro cómo los niños comenzaban a bajar, docenas de ellos de entre 8 y 18 años. La mayoría llevaba ropa gastada. Algunos tenían zapatos que apenas se mantenían juntos, y todos parecían asombrados mientras miraban la mansión transformada. Sofía reconoció a estos niños de inmediato. Eran de Imisamoyetu y Kicha, los barrios más grandes de Ciudad del Ice Oshfelis, Cabo, donde la pobreza era una realidad diaria para miles de familias. ¿Qué hacían en la lujosa casa de Errol Musk? Una mujer alta con un vestido azul impecable dio un paso adelante y comenzó a organizar a los niños en grupos. Varios otros adultos, probablemente maestros, pensó Sofía, ayudaban a guiar a los niños hacia la entrada. Luego apareció el propio Errol. Llevaba una camisa de botones sencilla y pantalones caqui. Su cabello blanco captaba el sol de la mañana mientras se acercaba al cartel cubierto. Con un tirón rápido, retiró la tela. Sofía dio un suspiro de sorpresa. El cartel decía, Musk Innovation Academy for Township Youth. Rápidamente sacó su cámara y tomó varias fotos, su corazón latiendo, con emoción. Esto no era lo que nadie había esperado. Mientras los niños entraban al edificio, Sofía se acercó a la mujer alta que parecía estar a cargo. Disculpe, llamó Sofía. Soy Sofía Lamont de Cape Times. ¿Podría preguntarle qué está pasando? Aquí hoy, la mujer sonrió. Soy la doctora Nandi MBKI, la directora. Hoy es nuestro primer día de clases en la academia. El señor Musk ha transformado esta propiedad en una escuela para niños talentosos de comunidades desfavorecidas. ¿Una escuela?, repitió Sofía sorprendida, a pesar de sus sospechas sobre el equipo de laboratorio. Sí, pero no una escuela cualquiera, explicó la doctora Mbeki. Es una academia especializada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los niños han sido seleccionados a través de un programa de pruebas de aptitud que realizamos en las escuelas de los barrios durante los últimos 2 meses. Mientras hablaban, llegaron más autobuses, trayendo más niños. Sus voces emocionadas llenaron el aire de la mañana mientras se reunían en lo que antes había sido el jardín delantero de una mansión de lujo, ahora transformado en un área de reunión. ¿Sería posible ver el interior?, preguntó Sofía. La doctora Mbeki dudó. Aún no estamos dando recorridos, pero echó un vistazo hacia Errol, quien saludaba a los niños por su nombre. Déjame preguntarle al señor Musk. Para sorpresa de Sofía, Errol accedió a una breve visita. Miss Lamont ha sido muy paciente, dijo con una sonrisa cómplice. Creo que se ha ganado una exclusiva. ¿Qué? Lo que Sofía vio dentro la dejó sin palabras. La mansión había sido completamente transformada. La gran sala de estar ahora era un aula luminosa y abierta, llena de bancos de trabajo y computadoras. La cocina se había convertido en una cafetería. La suite del dormitorio principal ahora era un laboratorio avanzado con microscopios, impresoras 3D y equipos de robótica. En la planta baja, parte de la casa se había preservado como vivienda. Un apartamento simple pero cómodo donde Errol viviría como fundador de la academia y principal instructor de ingeniería. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Sofía mientras se encontraban en lo que antes había sido la terraza de la mansión, ahora transformada en un aula al aire libre, con vistas al océano. La expresión de Errol se volvió seria.
Mi hijo me dio esta casa y me pidió que hiciera buen uso de ella. Este es el mejor uso que se me ocurrió. ¿Pero por qué una escuela? Errol miró a los niños explorando su nuevo entorno de aprendizaje. Pasé mi carrera como ingeniero. Le enseñé a mis propios hijos, especialmente a Elon, a pensar como ingenieros, a resolver problemas, a cuestionarlo todo. No siempre fui el maestro más paciente. Hizo una pausa. Esta es mi oportunidad de hacerlo mejor. Sofía escribió furiosamente en su cuaderno. ¿Elon sabe lo que has hecho? Aún no, admitió Errol, pero pronto lo sabrá. Más tarde ese día, después de que los niños se fueran a casa en sus autobuses, Sofía se sentó en su coche tecleando frenéticamente en su laptop. La historia era más grande de lo que había imaginado. Errol Musk, padre del innovador más famoso del mundo, había convertido un regalo de millones de rands en algo verdaderamente inesperado. Una oportunidad para que niños sin recursos pudieran convertirse quizás en los innovadores del mañana. Mientras escribía, podía ver a Errol a través de las ventanas de su pequeño apartamento en lo que quedaba de la mansión. Estaba encorvado sobre un escritorio, preparando las lecciones para el día siguiente, rodeado no de lujo, sino de propósito. El encabezado de Sofía prácticamente se escribió solo. Errol Musk transforma el regalo de su hijo en el futuro de Mnonetech, los niños de los townships. Lo que no sabía era cómo reaccionaría Elon cuando la historia se hiciera viral al día siguiente. El artículo de Sofía apareció en la portada de Cape Times con el titular: Errol Musk transforma el regalo de su hijo en el futuro de los niños de los townships. Sus fotos mostraban a niños sonrientes reunidos en lo que antes había sido una mansión de millonario, ahora llena de herramientas de aprendizaje en lugar de muebles de lujo. A mediodía, la historia fue recogida por medios de comunicación en toda Sudáfrica. Por la noche se había vuelto internacional. CNN, BBC y Al Jazeera publicaron versiones de la historia. Las redes sociales explotaron con reacciones. El padre de Elon Musk convierte su mansión en escuela para niños pobres, leía un titular. Como padre, diferente al hijo, proclamaba. Otro sobre el sorprendente acto de caridad de Errol Musk. La gente de todo el mundo compartió imágenes de la academia y de Errol trabajando con los niños. Los hashtags comenzaron a ser tendencia. As Musk Academy. El regalo de Errol. Padre de billonario. Los comentarios no paraban de llegar desde todas partes. ¡Wow! El padre podría ser más impresionante que el hijo. Así es como se usa la riqueza, para el bien. Me pregunto si Elon está orgulloso o molesto. Esa última pregunta estaba en la mente de todos, especialmente porque Elon, él mismo, se había mantenido en silencio. No tweets, no declaraciones públicas, ninguna reacción de su parte. En Austin, Texas, Elon estaba en medio de una reunión de SpaceX cuando su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Al principio, lo ignoró. Estaba acostumbrado a las notificaciones. Sus empresas generaban noticias todos los días. Pero cuando incluso los teléfonos de sus ejecutivos comenzaron a encenderse con alertas, supo que algo inusual estaba sucediendo. ¿Qué pasa?, preguntó notando las miradas disimuladas de sus empleados. Su directora de comunicaciones vaciló. Es sobre tu padre. La reunión se detuvo mientras Elon leía el artículo reenviado en su teléfono. Su rostro no mostró nada mientras recorría la historia y estudiaba las fotos. Ahí estaba su padre de pie en lo que debería haber sido una lujosa sala de estar, rodeado de niños de los townships aprendiendo robótica. Ahí estaba la casa completamente transformada. Ahí estaba el cartel: Musk Innovation Academy for Township. Youth. Continúen con la reunión, dijo Elon en voz baja, guardando su teléfono. La línea de tiempo de Starship no se ajustará sola. Si su equipo estaba sorprendido por su reacción calmada, nadie lo mostró. Continuaron con la discusión sobre las ventanas de lanzamiento y las modificaciones en los motores. Pero todos en la sala se preguntaban qué estaba pensando realmente Elon. Después de la reunión solo en su oficina, Elon buscó más artículos sobre la escuela de su padre. Leyó cada detalle, estudió cada foto, vio el laboratorio que se había creado en lo que habría sido la suite principal. Notó el aula donde antes estaba el comedor. Vio el pequeño apartamento donde su padre ahora vivía. Era la única parte de la mansión que seguía siendo usada como residencia. Una foto en particular llamó su atención. Errol, agachado sobre un banco de trabajo, mostrando a una joven cómo conectar cables a un pequeño motor. La expresión en el rostro de su padre era una que Elon había visto pocas veces durante su infancia. Paciente, alentadora, genuinamente interesada. La asistente de Elon llamó a su puerta. «Tu hermano está en la línea 1». Elon contestó el teléfono.
Has visto las noticias, dijo Kimball sin rodeos. Todos las han visto, respondió Kimball. Papá se hizo viral a los 77. ¿Sabías lo que estaba planeando? Ninguna idea. ¿Estás molesto? Elon consideró la pregunta. ¿Por qué habría de estarlo? Porque le diste una casa de lujo y la convirtió en una escuela. Porque ahora está recibiendo elogios en todo el mundo por lo que hizo con tu regalo. La casa era suya para hacer lo que quisiera, dijo Elon simplemente. Tuska piensa que es su forma de competir contigo de nuevo, continuó Kimball. Conseguir atención aprovechándose de tu fama. Elon miró por la ventana de su oficina al paisaje de Texas. Quizás, admitió, o tal vez simplemente está haciendo lo que cree que está bien. Después de colgar, Elon se dedicó a desplazarse por los comentarios en las redes sociales sobre la academia de su padre. Muchos elogiaban a Errol. Algunos criticaban a Elon por no hacer algo similar él mismo. Algunos especulaban sobre dramas, familiares tras bambalinas. Ninguno de ellos entendía la historia complicada entre padre e hijo. Ninguno sabía acerca de las duras palabras, las críticas, los años buscando aprobación que nunca llegaron del todo. Ninguno de ellos se daba cuenta de que lo que Errol estaba haciendo ahora, enseñando a los niños ingeniería con paciencia y aliento, era precisamente lo que Elon había necesitado de él cuando era niño. El teléfono de Elon vibró con otra, alerta de noticias. Miró la pantalla. Errol Musk rechaza todas las entrevistas, se enfoca en enseñar en lugar de hablar. A pesar de todo, Elon sintió una chispa de admiración. Su padre podría haber aprovechado esta oportunidad para dar entrevistas presumiendo de su nueva escuela. Podría haber criticado públicamente a Elon. En cambio, simplemente estaba enseñando, haciendo el trabajo sin buscar reconocimiento. Mientras tanto, en Ciudad del Cabo, Sofía Lamont experimentaba su propia versión de la fama viral. Su artículo había sido compartido millones de veces. Otros periodistas la llamaban para entrevistas sobre cómo ella había desvelado la historia. Su editor le había asignado un puesto permanente para seguir los desarrollos de la Musk Academy. Hoy, ella estaba de vuelta en la escuela observando las clases desde una distancia respetuosa. Los niños, que al principio eran tímidos con las cámaras y los cuadernos, ahora apenas notaban su presencia mientras se concentraban en sus lecciones. La doctora Mbeki se acercó a ella durante un receso. Hemos recibido más de 200 solicitudes desde que se publicó tu artículo, dijo. Padres de toda Ciudad del Cabo quieren que sus hijos asistan. ¿Cuántos pueden aceptar?, preguntó Sofía. Con los recursos actuales, tal vez 20 más, respondió la doctora Mbeki. Errol está considerando añadir sesiones por la tarde para acomodar a más estudiantes. Sofía miró a Errol, que estaba ayudando a un grupo de niños a resolver un pequeño robot que habían construido. ¿Ha escuchado de su hijo?, preguntó en voz baja. La doctora Mbeki negó con la cabeza. No que haya mencionado, y no esperaría que compartiera esa información si la tuviera. Sofía asintió comprendiendo. La familia Musk era privada a pesar de sus perfiles públicos. Lo que fuera que estuviera sucediendo entre padre e hijo permanecería entre ellos. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Elon finalmente estaba escribiendo una respuesta a la situación. No un tuit público ni un comunicado de prensa, sino un correo electrónico privado a su padre. El mensaje era corto, solo 3 oraciones. Pero esas 3 oraciones cambiarían todo. He visto lo que has hecho con la casa. Es mejor de lo que podría haber imaginado. Estoy orgulloso de ti. Errol leyó el correo en su teléfono mientras estaba sentado en un banco fuera de la academia. La luz de la mañana se filtraba a través de las ramas de un gran árbol de jacarandá, proyectando sombras en el suelo. Le dio vuelta al mensaje 2 veces, luego una tercera. Las palabras de su hijo, especialmente la última frase, despertaron algo profundo dentro de él. «Señor Musk, ¿está bien?» Errol levantó la vista y vio a Tabo Númalo, un niño de 12 años, parado frente a él con una expresión preocupada en sus ojos. Tabo era uno de los primeros estudiantes seleccionados para la academia, un prodigio de las matemáticas de Caicha, que vivía con su abuela y 3 hermanos en una pequeña casa de 2 habitaciones. «Estoy bien, Tabo», respondió Errol, guardando su teléfono. «Solo estoy tomando un poco de aire fresco antes de la clase. ¿No deberías estar en la lección de ciencias de la doctora Mbeki?» Tabo se movió de un pie al otro. «Terminé el experimento antes de tiempo. La doctora Mbeki dijo que podía ir a buscarte para preguntarte sobre el proyecto de cohetes». Errol sonrió. «¿Cohetes? Claro». Tabo estaba obsesionado con las naves espaciales, al igual que su hijo había estado a esa edad.
al igual que su hijo aún lo estaba. Bueno, entonces, dijo Errol poniéndose de pie. Hablemos de cohetes. Mientras caminaban de regreso hacia el edificio de la escuela, Tavo lo bombardeó con preguntas. ¿Qué tan grande será nuestro cohete? ¿Usará combustible sólido o líquido? ¿Hasta qué altura llegará? ¿Podemos ponerle una cámara? ¿Tendrá paracaídas de recuperación? Errol respondió cada pregunta con paciencia, explicando los principios de la física y la ingeniería de una manera que el niño pudiera entender. Esto era de lo que trataba la academia. Nutrir la curiosidad, construir conocimiento, crear oportunidades para niños que habían sido privados de ellas por las circunstancias. Dentro, la escuela zumbaba de actividad. Lo que antes había sido una exhibición de lujo, ahora era una exhibición de aprendizaje. La gran escalera estaba llena de proyectos estudiantiles. Las paredes mostraban diagramas y gráficos en lugar de costosas obras de arte. Cada habitación tenía un propósito. En lo que había sido el cine en casa, Nolity Radibi, de 15 años, trabajaba sola, concentrada en una placa de circuito. Errol se detuvo en la puerta, observándola mientras conectaba cables y componentes, con los dedos sordos. Nolity era quizás la estudiante más prometedora de la academia. Hija de una trabajadora doméstica de Gugaloo Township, caminaba 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para asistir. Cuando Errol descubrió sus habilidades matemáticas durante el programa de pruebas, le ofreció un lugar de inmediato. Su sueño era convertirse en ingeniera eléctrica. ¿Cómo va?, preguntó Errol, entrando en la habitación con Tavo. Nolity levantó la vista, su rostro iluminado. Creo que he resuelto el problema de la distribución de energía, señor Musk. Mira, demostró su solución. Una solución elegante que Errol no había pensado. Él asintió con aprobación. Excelente trabajo. Eso es exactamente el tipo de pensamiento creativo que quiero ver. A lo largo del día, Errol se movió de estudiante en estudiante, de proyecto en proyecto. Ayudó a Sola, de 14 años, a depurar un programa de computadora. Guió a los gemelos Mandela y Mandisa, de 16 años, en un desafío de ingeniería estructural. Se sentó con Lindiwayi, de 8 años, el estudiante más joven, explicándole pacientemente cómo funcionaban los engranajes. La doctora Mbeki lo observaba desde la puerta de su oficina. «Eres un maestro natural», comentó cuando él pasó por allí. «Estos niños te adoran». Errol pareció avergonzado por el elogio. «Solo estoy transmitiendo lo que sé». «Es más que eso», insistió ella. «Te conectas con ellos, ves su potencial». Que la doctora Mbeki no dijo. Lo que no necesitaba decir era que Errol estaba enseñando a estos niños de manera diferente a como había enseñado a los suyos. Era estricto pero amable, exigente pero paciente. Cuando cometían errores, les mostraba cómo aprender de ellos en lugar de criticarlos por cometerlos. Era como si a sus 70 años Errol Musk finalmente hubiera aprendido a ser el maestro que debió haber sido décadas atrás. Después de que terminaran las clases y los estudiantes subieran a sus autobuses para regresar a sus townships, Errol caminó por el tranquilo edificio. Se detuvo en el puesto de trabajo de Na, mirando la placa de circuito que había estado diseñando. Le recordó a los proyectos en los que Elon había trabajado cuando era adolescente. La misma creatividad, la misma atención al detalle. Sofía Lamont lo encontró allí, perdido en sus pensamientos. Había recibido permiso para observar las clases para un artículo de seguimiento. ¿Un día largo?, preguntó. Errol asintió. «Pero un buen día». «He estado observándote con los estudiantes», dijo Sofía. «Pareces tener una conexión especial con ellos». «Me recuerdan a mis propios hijos en algunos aspectos», admitió Errol. «Especialmente a Elon. Tienen esa misma hambre de aprender, de construir, de crear. ¿Has escuchado de él desde que se publicó la historia?» «Me refiero a...» Errol vaciló, luego asintió ligeramente. «A él le gusta lo que he hecho aquí». Esas palabras no empezaban a capturar la emoción que había sentido al leer el mensaje de Elon, pero eran todo lo que estaba dispuesto a compartir. Sofía pareció entender. «Los estudiantes que he entrevistado dicen que este lugar ha cambiado sus vidas. Nolity me dijo que nunca creyó que podría convertirse en ingeniera hasta que vino aquí. Será una ingeniera brillante», dijo Errol con certeza. «¿Mejor que yo? Quizás incluso mejor que Elon». Mientras Sofía se preparaba para irse, hizo una última pregunta. «El plan de estudios que has diseñado es muy similar a lo que les enseñaste a tus propios hijos, ¿verdad?» Errol parecía sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Investigación», sonrió ella. «Y observación. Les estás dando a estos niños las mismas herramientas que le diste a Elon».
la misma base que le ayudó a convertirse en quien es. Solo en su pequeño apartamento esa noche, Errol volvió a leer el correo de su hijo. Estoy orgulloso de ti. ¿Cuánto tiempo había esperado escuchar esas palabras? ¿Cuántas noches se había quedado despierto preguntándose si su manera dura de criar a sus hijos había ayudado o herido a su brillante y complicado hijo? Y ahora aquí estaban, no exactamente perdón, no reconciliación, pero sí reconocimiento, respeto, tal vez incluso el comienzo de una sanación. Fuera de su ventana, las luces de Ciudad del Cabo brillaban a lo lejos. En algún lugar, allí afuera, había 43 niños que se acostaban esa noche, con nuevos sueños, nuevas posibilidades. Al día siguiente regresarían, ansiosos por aprender, construir y resolver problemas. No eran sus hijos biológicos, pero de alguna manera se habían convertido en sus hijos por elección. Su segunda oportunidad para hacerlo bien. Errol abrió su laptop y comenzó a planificar las lecciones del día siguiente. Había tanto que enseñarles, tantas cosas que hacer mejor esta vez. Pasaron 6 meses. La Musk Innovation Academy creció de 43 estudiantes a 60, con una lista de espera de cientos más. Se contrataron más maestros. Llegaron nuevos equipos. Lo que antes había sido la piscina de un millonario, ahora estaba cubierta y transformada en un taller al aire libre, donde los estudiantes construían y probaban vehículos impulsados por energía solar. La historia había desaparecido de los titulares internacionales, pero el éxito de la academia continuaba creciendo. Los negocios locales comenzaron a ofrecer pasantías a los estudiantes mayores. La Universidad de Ciudad del Cabo creó becas especiales para los graduados del programa. A lo largo de todo esto, Errol trabajaba incansablemente. A los 77 años, dedicaba más energía a la academia que lo que hombres de la mitad de su edad habrían hecho. Enseñaba clases, mentoreaba a los estudiantes y mejoraba continuamente el plan de estudios. Su pequeño apartamento seguía siendo sencillo a pesar de las ofertas de donantes ricos para renovarlo en cuartos más cómodos. El dinero va para los estudiantes, decía firmemente cada vez que surgían tales sugerencias. No para mí. Una brillante mañana de abril, la doctora Mbeki tocó la puerta de la oficina de Errol. «Tienes una visita», dijo, con una nota inusual en su voz. Errol levantó la vista del diseño del robot que estaba revisando. «¿Quién es?» «Alguien de la Agencia Espacial Sudafricana», respondió ella con una ligera sonrisa. «Sobre el proyecto del satélite estudiantil. Está esperando en el jardín delantero». Errol asintió desconcertado. No había contactado con la agencia espacial sobre el pequeño satélite que sus estudiantes avanzados estaban diseñando. Quizás la noticia se había filtrado a través de uno de los profesores de la universidad que voluntariaba en la academia. Cuando salió al jardín, el visitante tenía la espalda vuelta examinando los paneles solares que los estudiantes habían instalado en el techo de la academia. Llevaba una camiseta negra simple y jeans. «¿Puedo ayudarle?», llamó Errol. El hombre se dio la vuelta. Era Elon. Por un momento, padre e hijo simplemente se quedaron mirándose a través del jardín. 6 meses habían pasado desde el correo de Elon. No se habían hablado directamente desde entonces. «Hola, papá», dijo finalmente Elon. Errol encontró su voz. «No te esperaba». «Estoy en Ciudad del Cabo por reuniones con la Agencia Espacial Sudafricana», explicó Elon. «¿De verdad esta vez?» Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Errol. «¿Y decidiste pasar por aquí?» «Quería ver lo que has construido aquí». Antes de que Errol pudiera responder, un grupo de estudiantes dio vuelta a la esquina del edificio, profundamente inmersos en una discusión sobre el diseño de su robot. Se detuvieron en seco cuando vieron al visitante. Los ojos de Tavo, de 12 años, se abrieron como platos. ¿Eres Elon Musk?», exclamó. Los demás estudiantes se quedaron congelados de asombro. Durante meses habían estado aprendiendo, en una escuela fundada por el padre de Elon Musk. Habían oído historias sobre el famoso hijo. Algunos tenían fotos de cohetes de SpaceX en sus cuadernos, pero ninguno había esperado realmente encontrarse con él. Elon sonrió. «Lo soy». «Y tú eres Tavo Numalo», dijo el niño, dando un paso adelante con renovada valentía. «Estoy construyendo un cohete modelo que puede desplegar un pequeño paracaídas en el apogeo. ¿Te gustaría verlo?» «Sí», asintió Elon seriamente. Que se suponía sería un rápido recorrido, se convirtió en una visita de 3 horas. Elon fue arrastrado de un proyecto de estudiante a otro. Observó demostraciones, hizo preguntas y ofreció sugerencias.
Los estudiantes, inicialmente atónitos, pronto olvidaron su timidez en su emoción por mostrar su trabajo al famoso innovador. Errol se quedó atrás observando. Vio cómo su hijo se agachaba junto a la joven Lindy Way para ayudarla a depurar un programa sencillo. Miró cómo Elon pasaba 20 minutos discutiendo sistemas de propulsión con Tao. Notó cómo Noliti explicaba con confianza su diseño de circuito y cómo Elon escuchaba con genuino interés. «Tus estudiantes son impresionantes», dijo Elon cuando finalmente tuvieron un momento a solas. Se pararon en la terraza mirando al océano, la misma terraza en la que se habían parado 6 meses antes, cuando Elon le mostró la casa a su padre. «Son niños brillantes», estuvo de acuerdo Errol. «Solo necesitaban una oportunidad». «Y el maestro adecuado», añadió Elon mirando directamente a su padre. Algo no dicho pasó entre ellos. Un reconocimiento del pasado tal vez, o el comienzo de un nuevo entendimiento. «¿Te gustaría un poco de té?», preguntó Errol señalando su apartamento. «No es lujoso, pero ahora es mi hogar». Dentro de su pequeño espacio, padre e hijo se sentaron uno frente al otro en una mesa sencilla. Fotografías familiares adornaban las paredes, incluidas varias de Elon y sus hermanos cuando eran niños. «¿Guardaste esas?», observó Elon sorprendido. «Por supuesto que sí», respondió Errol. «Ustedes son mis hijos». Hablaron durante más de una hora, no sobre el pasado. Esas heridas seguían demasiado profundas, sino sobre la academia, los estudiantes y el futuro. Errol describió sus planes para expandir el programa. Elon compartió ideas de sus propias iniciativas educativas. La doctora Mbeki los encontró allí, sumidos en conversación, cuando vino a recordarle a Errol que era hora de las clases de la tarde. «Señor Musk, quiero decir, el señor Musk más joven», se corrigió con una sonrisa. «¿Se quedará para la demostración de robótica esta tarde? Los estudiantes han estado trabajando en ella durante semanas». Elon miró su reloj. «Tengo un vuelo que tomar». Desafortunadamente, la decepción en su rostro reflejaba lo que Errol sentía, pero no lo mostró. Pero Elon continuó. «Volveré en 3 semanas para el lanzamiento del proyecto del satélite, si está bien con el fundador de la academia». Errol asintió, incapaz de ocultar su sorpresa y placer. «Sería un honor». Mientras Elon se preparaba para irse, los estudiantes se reunieron para despedirse. Tavo le entregó un pequeño cohete modelo que la clase había firmado. «Para que nos siempa eso sí. Recuerdes», dijo solemnemente. «No los olvidaré», prometió Elon, tomando cuidadosamente el regalo. Padre e hijo caminaron juntos hacia el coche esperando. Lo que pasó entre ellos al despedirse permaneció privado. Tal vez un apretón de manos o algo más. Lo que importaba era que Elon había venido y que planeaba regresar. 2 días después de la visita de Elon, la doctora Mbeki notó un cambio en Errol. Parecía más pensativo, a veces deteniéndose en medio de una lección, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Otras veces lo veía mirando viejas fotos que normalmente guardaba en secreto. «¿Todo está bien?», le preguntó finalmente una noche mientras revisaban las solicitudes de los estudiantes. «Solo pensando», respondió Errol vagamente. Esa noche, después de que todos se fueron, Errol se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. No en su computadora, sino con bolígrafo y papel, algo que rara vez hacía ya. Escribió despacio, cuidadosamente, eligiendo cada palabra. A veces se detenía mirando por la ventana a la luz de la luna, reflejada en el océano. Otras veces cruzaba oraciones y comenzaba de nuevo. Le tomó 3 intentos para hacerlo bien. Cuando terminó, ya era casi medianoche. Selló la carta en un sobre y la dirigió simplemente. Elon, punto a la mañana siguiente, le dio el sobre a su miembro de confianza del personal. «Por favor, asegúrate de que esto llegue directamente a Elon Musk en Texas», le instruyó. «Directamente a él, no a través de asistentes ni secretarias». 3 días después, Elon estaba en su oficina en la sede de SpaceX cuando su asistente entró con un artículo inusual, una carta entregada a mano que había sido llevada personalmente desde Sudáfrica por un mensajero. «El hombre insistió en que se entregara directamente a ti», explicó ella. Voló todo el camino desde Ciudad del Cabo. Elon reconoció la caligrafía de su padre de inmediato. Esperó hasta estar solo para abrirla. «Querido Elon, me pediste que hiciera buen uso de tu regalo. Esta escuela es el mejor uso que se me ocurrió. Quiero explicarte por qué. Durante años me he arrepentido de cómo te crié a ti y a tus hermanos. Fui demasiado duro, demasiado crítico, demasiado centrado en hacer que fueras lo suficientemente fuerte para un mundo que creía que no mostraría piedad. Te empujé a ser excepcional, pero fallé en mostrarte que te amaba independientemente de tus logros. Cuando me diste esa casa, la vi como una oportunidad para hacer algo significativo con el tiempo que me queda. Estos niños de los townships me recuerdan a ti en muchos aspectos.
mentes brillantes nacidas en circunstancias que quizás nunca permitan que sus talentos florezcan. Pero a diferencia de contigo, puedo ser el maestro que debería haber sido. Cada día trato de hacerlo mejor con ellos de lo que hice contigo. Cuando Tavo tiene dificultades con el cálculo, muestro paciencia en lugar de frustración. Cuando Noliti duda de sí misma, ofrezco aliento en lugar de desafíos. Cuando Lindiwei comete un error, la ayudo a aprender de él en lugar de criticarla por cometerlo. No es que me arrepienta de haberte empujado a sobresalir. Me arrepiento de cómo lo hice. El orgullo que siento al verte cambiar el mundo es inconmensurable. Pero me pregunto qué tipo de relación podríamos haber tenido si te hubiera mostrado el calor que estos niños ahora reciben. No espero que esta academia borre nuestra historia complicada, pero tal vez pueda ser un puente hacia algo nuevo entre nosotros. Y tal vez pueda darle a estos niños el futuro que merecen. Hay una cosa más que debo contarte. He establecido una fundación para garantizar que la academia continúe después de que yo me haya ido. Los documentos están incluidos con esta carta. Te he hecho cofundador junto con la doctora Mbeki. Esto no es para cargarte con una responsabilidad que no has pedido, sino para crear algo que podríamos compartir si estás dispuesto. Por una vez en mi vida, no te estoy diciendo qué hacer. Te pregunto qué piensas sobre continuar este trabajo juntos de la manera que tenga más sentido para ti. Tu padre, Errol. Dentro del sobre había un segundo documento, una escritura legal que transfería la propiedad de la academia a una fundación sin fines de lucro controlada conjuntamente por Elon y Errol, con la doctora Mbeki como directora operativa. Elon leyó la carta 2 veces, luego la dejó sobre su escritorio. Fuera de su ventana, un cohete se encontraba en la plataforma de lanzamiento, siendo preparado para una misión hacia la Estación Espacial Internacional. Usualmente, ese sitio lo llenaba de energía enfocada. Hoy, su mente estaba en otro lugar, en una colina en Ciudad del Cabo, donde su padre intentaba construir otro tipo de futuro. El teléfono de Elon sonó. Era su hermano Kimball llamando desde Colorado. ¿Recibiste la carta de papá?, preguntó Kimball. ¿Sabías de esto? Nos envió cartas similares a Tuska y a mí explicando lo de la fundación. Quiere que todos estemos involucrados, aunque tú eres el principal cofundador. ¿Has decidido qué harás? Elon miró nuevamente la carta. Aún no. Por lo que vale, continuó Kimball, visité la academia la semana pasada. Lo que está haciendo allí es increíble. Esos niños lo adoran y él está completamente dedicado a ellos. Después de colgar, Elon se sentó durante mucho tiempo pensando. La carta lo había sorprendido. No solo la propuesta de la fundación, sino la sinceridad de su padre sobre su relación. En todos sus 53 años nunca había escuchado a Errol expresar arrepentimiento sobre su crianza o reconocer el daño que había causado. ¿Era demasiado tarde para construir algo nuevo? ¿Era esta oferta de la fundación un intento genuino de reconciliación o solo otro de los grandes gestos de su padre? Elon tomó su teléfono y envió un breve mensaje a su asistente. Reprograma las reuniones de la próxima semana. Voy a ir a Ciudad del Cabo para el lanzamiento del satélite. Luego comenzó a escribir su respuesta a la carta de su padre. Al igual que Errol, escribió a mano, algo que rara vez hacía ya. Escribió sobre la fundación y su decisión al respecto. Escribió sobre la academia y su futuro. Lo más importante, escribió sobre su pasado y la posibilidad de un futuro diferente. Cuando terminó, selló la carta en un sobre y escribió papá en la parte frontal, una palabra que rara vez había usado en décadas. La entregaría personalmente cuando regresara a Ciudad del Cabo. Un año después de que la Musk Innovation Academy abriera sus puertas, estudiantes, personal e invitados se reunieron en el jardín para la primera ceremonia de graduación. 8 de los estudiantes más grandes habían completado el programa y se dirigirían a universidades, todos con becas completas aseguradas a través de la fundación que Errol había establecido. Las sillas estaban dispuestas en filas ordenadas, sobre el césped. Un pequeño escenario había sido preparado, decorado con el logotipo de la academia. Un cohete estilizado lanzándose desde un libro abierto. Detrás del escenario, la vista se extendía hacia el océano Atlántico. El agua azul encontrándose con el cielo azul en el horizonte. Sofía Lamont estaba sentada en la fila trasera, cuaderno en mano. Después de un año siguiendo el progreso de la academia, estaba trabajando en un libro sobre la escuela y su fundador. La doctora Mbeki le había reservado un asiento, reconociendo su papel en compartir la historia de la academia con el mundo. A las 10:00 en punto, los estudiantes tomaron sus lugares. Los más pequeños, incluyendo a Lindiwei, de 8 años, se sentaron,
En la primera fila, inquietos de emoción. Los estudiantes graduados, vestidos con sus mejores ropas, se quedaron nerviosos al costado del escenario. La doctora Mbeki subió al micrófono. Bienvenidos a la primera ceremonia anual de graduación de la Mosque Innovation Academy. Hace un año esto era solo un sueño. Hoy celebramos no solo a nuestros 8 graduados, sino a los 60 estudiantes que han trabajado tan duro este año. Hizo un gesto hacia atrás, donde Errol estaba quieto. Todo esto no sería posible sin nuestro fundador, quien transformó una casa en un hogar para el aprendizaje y las oportunidades. Señor Errol Musk, ¿podría acercarse, por favor? El aplauso estalló cuando Errol caminó hacia el escenario. Sofía notó que se movía más lentamente que hace un año, con los hombros un poco encorvados, pero sus ojos brillaban al observar a los estudiantes reunidos. Gracias, dijo cuando el aplauso se apagó. Pero no soy yo a quien deberían aplaudir. Estos estudiantes, señaló a los graduados, son el verdadero logro. Ellos son los futuros ingenieros, científicos e innovadores que cambiarán Sudáfrica y tal vez el mundo. Uno a uno, los graduados se acercaron para mostrar sus proyectos finales. Noliti presentó su diseño de un sistema de energía solar de bajo costo para casas en los townships. Los gemelos, Mandla y Mandisa, mostraron el dispositivo de filtración de agua que habían creado. Cada proyecto abordaba problemas reales que sus comunidades enfrentaban. Mientras continuaban las demostraciones, Sofía notó un coche negro y elegante estacionando en la puerta de la academia. Una figura alta emergió y se quedó observando, a lo lejos. Elon había regresado como lo prometió. Permaneció en la parte trasera mientras Errol regresaba al micrófono. El Musk mayor pareció vacilar, aferrándose a los lados del podio. Antes de presentar los certificados de graduación, dijo Errol, con la voz de repente menos firme. Tengo un anuncio que hacer. Un silencio cayó sobre la multitud. Algunos de ustedes han notado que me he estado ralentizando últimamente, continuó. Y hay una razón para eso. Hace 6 meses me diagnosticaron una enfermedad progresiva. Los médicos me han dado menos de un año. Los suspiros se elevaron desde la audiencia. La mano de la doctora Mbeki voló a su boca. Incluso Sofía, entrenada para mantener la objetividad, sintió las lágrimas brotar de sus ojos. No compartí esta noticia antes porque no quería que opacara los logros de nuestros estudiantes, explicó Errol. Pero es la razón por la que trabajé tan rápido para establecer la fundación que garantizará que esta academia continúe mucho después de que yo me haya ido. En la parte trasera, Elon permanecía perfectamente inmóvil, su rostro impasible. Esta escuela, continuó Errol, me ha dado más alegría y propósito que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. Enseñarles a estos niños ha sido mi mayor privilegio. Verlos crecer ha sido mi mayor recompensa. Su voz tembló ligeramente, pero se recompuso. La fundación ahora está completamente financiada y operativa. El futuro de la academia está asegurado, pero necesitará liderazgo y visión para alcanzar su máximo potencial. Errol miró las caras atónitas frente a él. Cuando mi hijo Elon me dio esta casa, me pidió que hiciera buen uso de ella. Espero haberlo hecho. Desde la parte trasera del jardín, Elon comenzó a caminar hacia adelante. Un camino se abrió para él mientras la gente comenzaba a reconocerlo. Los susurros se extendieron por la multitud. Errol observó a su hijo acercarse. Sorpresa y algo más, algo parecido a la esperanza, cruzando su rostro. Sin decir palabra, Elon subió al escenario. Por un momento, padre e hijo se quedaron mirándose. Luego, en un gesto que sorprendió a todos, Elon abrazó a su padre. La multitud estalló en aplausos. Aunque pocos entendieron el significado de lo que estaban presenciando, Sofía lo entendió. Había investigado suficiente sobre la historia de la familia Musk para saber que este abrazo público era extraordinario. Cuando el aplauso se calmó, Elon tomó el micrófono. La academia continuará, dijo simplemente, y crecerá. Mi padre ha creado algo extraordinario aquí y me honra ayudar a llevarlo hacia el futuro. Se giró hacia los graduados. Ustedes son la primera generación de lo que espero que sean miles de exalumnos de la academia cambiando el mundo. Lo que necesiten para seguir sus sueños, recursos, mentoría, oportunidades, la fundación lo proporcionará. Alalahas a Pahalesion at. Medida que la ceremonia concluyó con la entrega de los certificados y felicitaciones, Sofía se abrió paso entre la multitud hasta donde padre e hijo estaban juntos conversando en voz baja. Señor Musk los saludó a ambos. Me gustaría hacerles unas preguntas sobre el futuro de la academia. Errol sonrió. Creo que mi hijo está mejor calificado para responder eso ahora. Elon asintió. Estamos expandiendo 5 más en todo. Sudáfrica en los próximos 3 años.
Eventualmente, una red mundial de escuelas siguiendo este modelo, identificando mentes brillantes en comunidades desatendidas y dándoles las herramientas para prosperar. ¿Juntos?, preguntó Sofía, mirándolos, alternativamente. Por el tiempo que tengamos, dijo Errol en voz baja. Más tarde, mientras la celebración continuaba a su alrededor, Errol y Elon se quedaron en la terraza mirando el océano. La casa que alguna vez fue una mansión de lujo, luego una escuela, se había convertido en algo que ninguno de los dos había anticipado, un legado que compartirían. «Jamás me dijiste que estabas enfermo», dijo Elon finalmente. «Por eso transformaste la casa tan rápido». Errol asintió. Quería verlo completado, saber que continuaría. «Lo hará», prometió Elon. Lo que realmente dejó a todos hablando no fue solo que Errol hubiera convertido una mansión en una escuela. Fue que en su último capítulo había encontrado una manera de conectarse con el hijo que lo había resentido y buscado impresionar durante toda su vida. Y para Elon, la casa que compró como un simple ofrecimiento de paz se convirtió en el puente inesperado hacia algo que nunca pensó posible. Perdón, ese fue el final de Elon Musk, compra a escondidas una casa para su padre. Pero lo que su padre hace con ella tiene a todos hablando. Esperamos que hayan disfrutado este emotivo viaje de reconciliación y segundas oportunidades. ¿Desde dónde nos están escuchando? Nos encantaría saberlo en los comentarios. Si te gustó este contenido, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más videos interesantes como este. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares para difundir amabilidad y conciencia. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo video.